Hola, ¿cómo están? En Perú se ha disparado nuevamente el debate ante la amnistía que ha aprobado el Congreso para beneficiar a policías y militares que participaron de las distintas represiones sociales en ese país. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Cuáles son los intereses que se barajan? Hoy vamos a analizar todos esos escenarios. Bienvenidos al mapa. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que nos ayuden a entender todo este panorama. Ley de amnistía beneficiará a militares, pero también a policías. Vamos a identificar a esta nación suramericana con los colores de su bandera. Hay que decir que el Congreso del Perú ha aprobado una ley que concede amnistía a militares y policías, miembros además de comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó el país entre los años 1980 y 2000. Que dejó, recordemos, un saldo de cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, que así se denomina, en Lima existen más de 4.000 fosas clandestinas. Esto en la capital, producto de la violencia política durante ese periodo. La amnistía que va a conseguir anular todos los juicios en proceso por violaciones a los derechos humanos a militares, policías y paramilitares, y ordena también la liberación de los represores condenados cuando hayan cumplido 70 años. La ley, que ahora debe ser ratificada por la presidenta Dina Boluarte, fue aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra y sin abstenciones. Esta amnistía también, recordemos que durante la segunda votación de esta Comisión Permanente del Congreso, que sesionó en lugar del Pleno luego de que terminase la primera legislatura anual en el mes de junio. De llegarse a aplicar, la amnistía cortaría más de 600 procesos, es decir, los archivaría, y que además quedarían justamente cerca de 156 finalizados, es decir, todos los procesos de aquellos que en su momento fueron sentenciados quedarán absolutamente archivados y pasarían a foja cero, como si nunca hubiesen existido. Vamos a sumar más datos en nuestro mapa. Con esta ley de amnistía también se lleva adelante la impunidad en las masacres de Barrios Altos 1991, la Cantuta de 1992, que resaltan también en la participación de las fuerzas militares durante el régimen de Alberto Fujimori. En Barrios Altos, un grupo de militares asesinó a 15 personas, mientras que en la Cantuta 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados, torturados y asesinados, por los cuales Alberto Fujimori fue condenado y están otros sentenciados: Santiago Martín Rivas, de 68 años, y Vladimiro Montesinos, de 80 años. La masacre también de Acomarca en 1985, donde asesinaron a 69 personas indígenas, incluyendo niños y ancianos. Esto ha generado un debate amplio y también el reclamo, sobre todo de las víctimas, en medio de la impunidad que parece ser o no una política de Estado. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Gabriel Cabrera nos acompaña en directo desde Perú, se contacta con nosotros en Telesur para el mapa. Qué gusto tenerlo, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Marcela? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Telesur y del mapa. Gracias, Gabriel. Preguntarle en primera instancia, ¿es realmente la impunidad una política de Estado? ¿Por qué defender a aquellos que han formado parte de esta violación de derechos humanos? A ver, para entender esto hay que entender el contexto en el cual estamos en el Perú, ¿no? Estamos en el Perú viviendo ya 2 años y medio de un gobierno de facto, ¿no? Que llegó al poder después de un golpe de Estado, que se le hizo al presidente constitucional, y ese gobierno está respaldado y está constituido por una alianza, digamos, mafiosa, en la cual definitivamente uno de los protagonistas principales es el Fujimorismo. El Fujimorismo, que es el partido o el movimiento político que surge después del gobierno o con el gobierno de Fujimori en los 90, que justamente fue en ese gobierno, como tú bien me enseñaste, cuando se cometieron algunas de las masacres dentro del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, el Fujimorismo es uno de los que dicta, en realidad, es un secreto a voces, que es uno de los que dicta
las políticas que sigue Dina Boluarte, que o sea, básicamente es una especie de títere, monigote que lleva adelante, da la cara para aplicar las políticas de un grupo político que fue el que perdió las elecciones en el 2021, pero que ha llegado al poder por fuerza. Y en esa alianza también hay exmilitares, ex policías, que, digamos, son los que respaldan a todas estas personas que fueron perpetradoras o que se está investigando por perpetrar crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Entonces, esa es la razón por la cual justamente una de las cosas que se impulsó ya de hace varios meses es justamente esta amnistía para otorgarle impunidad a los crímenes y a los delitos que se cometieron terriblemente contra la población civil por parte del Estado y fuerzas, ¿no?, allegadas al Estado en esas 2 décadas. Entonces, aquí este es un tema político que está dentro de todo el paquete de medidas que está asumiendo este gobierno de facto para mantener la impunidad y para otorgar favores a todos los que respaldan el régimen. Ahora, Gabriel, cuando tú dices que esta es una medida política, tiene que ver también cómo está conformado el Congreso en el Perú, con estas distintas fuerzas que además han unido algún tipo de alianzas para llevar adelante este tipo de promulgación de leyes, que va en detrimento también de la población civil. Antes de tocar este punto en específico, queremos saber por qué nos ha generado abstenciones dentro de las fuerzas políticas que hacen vida al legislativo. Claro, lo que ha ocurrido es de que, o sea, hay una alianza ahorita de mayoría de la derecha que está conducida sobre todo por la ultraderecha, justamente eso es parte de la mafia que gobierna. Ahí hay temas, hay grupos económicos, obviamente grupos de poder económico, grupos políticos, con mafias que tienen que ver con economías ilegales y también los grandes medios de comunicación. Entonces, lo que ocurrió fue a través de la Comisión Permanente del Congreso que se ha aprobado esta ley de amnistía. Esta comisión permanente es una agrupación de algunos congresistas y como se ven en las votaciones, está en su mayoría conformado por partidos políticos de derecha, muchos de los cuales además están vinculados a estos grupos, digamos, ex grupos militares que operan tras la sombra y que estaban interesados en esta amnistía porque muchos de estos políticos o militares, mejor dicho, y policías están siendo ahorita justamente investigados y podrían haber sido sentenciados, podrían ser sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Entonces, si vemos la votación, la mayoría de la comisión permanente ha votado por la ley de amnistía, pero hay 11 congresistas que han votado en contra. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que ha habido un enfrentamiento de dos posiciones y lamentablemente la posición, digamos, que ha querido esta ley es la que ha ganado en la votación. Se ha hecho esto, digamos, medio al caballazo porque ya no está la legislatura donde se reúne el pleno del Congreso para que a través de la comisión permanente, sin un debate adecuado, se apruebe esta ley totalmente polémica, impopular y que afecta a la justicia y la verdad de la historia reciente que hemos tenido en el Perú y que tiene que ver también con lo que pasa ahora, porque recordemos de que entre fines del 2022 y los primeros meses del 2023 se han cometido también actos de crímenes de lesa humanidad con el asesinato de casi 80 manifestantes que protestaban contra este gobierno de facto, ¿no? Entonces hay una relación ahí en esa alianza que se ha conformado y que ha tenido mayoría en esta votación. De esto y más vamos a profundizar en el análisis, Gabriel, cuando regresemos de la pausa. Invitamos a usted y a nuestros televidentes a que nos acompañen y cuando regresemos estaremos ampliando sobre todo uno de los sectores críticos. ¿Qué va a pasar con las víctimas, con estos delitos de lesa humanidad, con la impunidad que además se utiliza como una política de Estado? De esto y más lo hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ustedes ven en sus pantallas a las víctimas de estos crímenes brutales, secuestros de ciudadanos, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violación sexual de mujeres. Todos estos delitos y más tratan de ser minimizados o justificados como acciones contra el terrorismo por los defensores de la amnistía que benefician a los responsables de estos crímenes. Mediante una rueda de prensa
que se ha desarrollado en los últimos días. Los familiares de estas víctimas que representan a esta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha calificado esta ley de amnistía en el Perú como un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad. Además, esos familiares denuncian que esta ley es ilegal, inhumana e injusta. Uno de ellos, quien es Charmely Bustillos, hija del periodista Hugo Bustillos, que fue asesinado por militares el año 1988, decía esta frase: pensar nada más en la posible liberación del exministro del Interior, Daniel Urresti, en que se pueda acoger a esta ley, me llena de impotencia, de indignación, de coraje, y no puedo dejar de pensar en mis padres. Gabriel, cuando hablamos de las víctimas, y no solamente hablamos de ese dolor, de lo que representa también volver a revivir esos hechos, esos momentos, a la espera de que exista justicia, creyendo en todo ese sistema, además de que será juzgado quien comete el delito bajo la ley del Código Procesal Penal y el Código Penal que rige a cada nación, en este caso al Perú. Estamos hablando además de un antecedente y un precedente sobre todo peligroso: levantar y garantizar la impunidad a delitos de lesa humanidad que por tratados internacionales no prescriben. ¿Qué representa esto ya en responsabilidad para el Estado, en este caso para el Estado peruano? Sí, Paola, efectivamente, lo que las familiares de las víctimas o mismas víctimas han manifestado es que esto significa un retroceso para la justicia peruana, yo diría para el proceso político peruano, y en realidad hay que verlo de esa manera. La gente que está gobernando ahorita está queriendo volver a la situación que teníamos en el Perú a fines del año 2000, o sea, como que todos los 25 años de historia que hemos tenido recientes, de luchas, ¿no es cierto?, de recuperación de alguna manera, inclusive de esta democracia liberal tan perfecta, por decirlo al menos, ¿no?, que tenemos en el Perú, pero que desaparezca. O sea, ha vuelto a gobernar de alguna manera, o los mismos que gobernaban en el año 2000, o sus sucesores, sus seguidores, ¿no?, sus agentes actuales. Entonces, eso implica borrar, ¿no es cierto?, la historia traumática que tuvo el Perú en esos 20 años de conflicto armado interno, que, como también bien señalaste, dejó un saldo de decenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, ¿no? Entonces, se entiende la indignación, además, de familiares que inclusive todavía hasta el día de hoy están buscando justicia con procesos abiertos que se dilatan eternamente porque obviamente en el Poder Judicial también hay lobby de estos grupos, ¿no? Y sin embargo ahora ya ni siquiera en lo que se ha avanzado se podría continuar. Entonces esto es un golpe a la historia de nuestro pueblo, de la historia del Perú, a la verdad, a la búsqueda de la verdad, porque además estos sectores políticos que gobiernan ahorita tienen la narrativa del negacionismo, es decir, que no hubo violación de derechos humanos, que lo que se realizó fueron ejecuciones necesarias porque era contra el terrorismo, y que pueden haber habido uno que otro error, ¿no es cierto?, o uno que otro exceso, pero que finalmente, digamos, efectuar esta justicia es ir contra las Fuerzas Armadas y la policía que luchó contra el terrorismo. Entonces, esa narrativa de negar la historia, que inclusive una comisión de la verdad hizo una investigación y presentó con todas sus limitaciones, presentó un informe, negar eso es justamente negar la historia y negar la verdad de las víctimas, y negar la verdad de los familiares que claman justicia, como se ha hecho también en otros procesos parecidos en América Latina, en otros países de América Latina. Entonces, eso es lo que significa esto. Esta situación política que tenemos en el Perú ahorita, este régimen y esta ley implican una negación de la historia, una negación de lo vivido y un regresar al pasado. Esa es la situación que estamos viendo ahorita en el Perú, y esta es una manifestación más de esa situación. Ahora, Gabriel, quiero compartir contigo y con nuestros televidentes la leyenda para analizar también este otro escenario que puede ser también revelador para entender cómo funciona el aparataje institucional en ese país. Veamos.
Janet Tello es la presidenta del Poder Judicial en el Perú y ella se pronunciaba respecto a la aprobación de esta ley de amnistía por parte del Congreso peruano y decía, no se puede pasar las leyes de amnistía masivas, las leyes de amnistía olvidan todo, se olvida todo y esto tiene que ver con que se vea caso por caso y tienen que volverlo a mirar, expresando así también su desacuerdo ante la aprobación de esta ley y además cómo se la ha tratado dentro del legislativo en el Perú. Gabriel, más allá de la declaración de Janet Tello, que puede tener sus intereses también o quizás su mirada en torno a esta ley de amnistía, también está apuntando a algo crítico que encara el Perú, una crisis institucional que alberga a todas estas estructuras del Estado, porque esto representa también un punto de inflexión hacia el gobierno designado de Dina Boluarte. ¿Qué decir sobre esta posición y sobre todo qué revela, qué hay detrás de todo ese manejo, de todo ese aparato institucional que trata de mostrar sólido Dina Boluarte, pero que en el fondo parece que tiene muchas fricciones? Claro, indudablemente, dentro de la coalición mafiosa que gobierna el Perú hay fricciones, han habido fisuras en diferentes momentos, pero finalmente en situaciones álgidas o en situaciones específicas todos cierran filas, ¿no? Porque además se trata de dar favores y contrafavores. Por ejemplo, el reciente escándalo que ha habido por la subida del salario de la presidenta de facto, ¿no? Como decimos nosotros, ha sido un favor, un contrafavor, porque ella está encabezando, digamos, no encabezando, porque en realidad no encabeza, sino está, digamos, mostrando la cara, ¿no? Y sosteniendo formalmente un gobierno mafioso, ¿no? Entonces se trata de devolverle el favor con ese sueldo que además va a ser vitalicio y es un escándalo, ¿no? Entonces creemos que también, como decíamos, este tipo de leyes son parte de esa alianza que se perpetúa, sobre todo a través del legislativo, ahora en el ejecutivo, pero tiene también obviamente un aliado de hace mucho tiempo como el Poder Judicial, que sabemos también muy bien que está infiltrado y dominado por el fujimorismo y por algunos aliados como el APRA, por ejemplo el Partido Aprista, que son partidos impopulares pero que controlan poder. Entonces va por ahí el asunto. Ahora, por otro lado, se ha dicho de que esta ley no aplicaría porque va contra lo que ha mandado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero digamos que eso también es un tema que tiene que ver finalmente con lo político. O sea, un gobierno de facto no necesariamente hace caso o obedece los mandatos de los digamos, organismos internacionales, como se ha venido haciendo. Eso fue lo mismo con el indulto que se le dio a Alberto Fujimori. O sea, a pesar de lo que manifestaron los organismos internacionales penales, Dina Boluarte efectuó la liberación o la amnistía de Fujimori a los pocos meses de entrar al gobierno. Entonces, es un tema finalmente de una lucha política, insistimos, si es que se va a llevar a cabo nuestra ley, ¿no? Va a tener que ver con esa correlación política y definitivamente sí hay sectores de la derecha más liberales que se oponen o que denuncian esto, pero que no lo hacen con la firmeza suficiente para poder contrarrestar, porque creemos que finalmente ellos también están buscando acomodarse. Es básicamente las organizaciones de las víctimas, familiares de las víctimas, el pueblo organizado, que tiene que frenar este tipo de decisiones totalmente impopulares, nefastas, para además abordar a una situación diferente para el Perú en los próximos meses, tomando en cuenta que además hay un proceso electoral que tiene es un escenario por demás oscuro en el que se está presentando, pero entonces esa lucha política del pueblo es la que tiene que frenar este tipo de acciones nefastas, diríamos nosotros de carácter fascista o neofascista, que además buscan negar la lucha por la justicia de décadas, ¿no? Y esto, Gabriel, además aviva ese debate que tanto se suma también ante la vulneración de derechos humanos, como en el caso, por ejemplo, de la persecución a inmigrantes latinoamericanos, el caso venezolano, uno de los hechos más emblemáticos, lo que sucede en el Perú, que además no ha recibido un solo pronunciamiento del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. ¿A qué representa, a qué se debe este silencio también en el caso peruano? Es decir, ¿a quién acudirán entonces las víctimas de estos crímenes si no es a organismos del sistema de Naciones Unidas? Y si esto realmente representará que tenga que haber una reestructuración dentro de este sistema multilateral. ¿Qué nos dices?
Efectivamente, son instituciones que no tienen ya la capacidad de controlar este tipo de acciones de los sectores más, digamos, recalcitrantes, conservadores y reaccionarios de los países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, hubo algunas acciones que se hicieron cuando hubo el golpe de Estado en amparo del presidente depuesto Pedro Castillo, pero eso, digamos, quedó ahí, no hubo mayor acción ni continuidad, creemos nosotros, y ahora también está habiendo una respuesta por demás débil ante lo que pasa en el Perú. Nosotros creemos que es importante que digamos, a nivel internacional, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, y sobre todo los medios de comunicación alternativos, se identifique el carácter de este régimen en el Perú, que es un gobierno de facto, ¿no? Es un gobierno que no tiene ni siquiera legalidad. No solamente no tiene legitimidad, porque justamente hasta hace unos días se hicieron una vez más encuestas donde la presidenta de facto tiene insólitamente casi el 0% de aprobación, cosa que nunca había pasado en la historia republicana del Perú, pero además de la legitimidad, hay una ilegalidad en este gobierno y por ende en el Congreso que efectuó el golpe de Estado. Entonces, ahí es importante que se caracterice internacionalmente y se denuncie lo que pasa en el Perú en general en estos 2 años y medio, y que justamente también se denuncie y se hagan acciones para controlar este tipo de leyes nefastas que atentan contra los derechos humanos. Finalmente, es atentar contra los derechos, es una burla a una conquista de siglos, que son los derechos humanos, que en el Perú también tienen décadas de supuestamente aplicación y que llegaron a tener algunas acciones importantes, como la condena de Alberto Fujimori y otros de los que operaron con él, o inclusive de los gobiernos anteriores, donde justamente, como tú mencionabas, por ejemplo, se operaron terribles masacres contra campesinos como la de Acomarca, ¿no? Que fueron los gobiernos de Fernando Belaúnde y el primer gobierno de Alan García Pérez en los años 80. Entonces, todo eso que se ha avanzado y ese imaginario que se ha logrado desarrollar en amplios sectores de la población de que hubo violaciones de derechos humanos, es algo que se está poniendo en peligro con esta ley, porque además esta ley tiene una narrativa detrás que quiere calar en la población y hacer que la población niegue su historia, incluyendo hasta las mismas víctimas o a los familiares de víctimas que están luchando por justicia, ¿no? Esa es la importancia de esto, y demanda una acción internacional también, así como la acción del pueblo peruano organizado, en este caso sobre todo liderado por estas organizaciones que seguramente van a estar a la altura para poder luchar porque esto no se aplique, o porque por lo menos esto en algún momento se revierta. Ahora, estamos ante un escenario también, Gabriel, que hay que recordar a nuestros televidentes. Una presidencia designada, Dina Boluarte, que no llamó a elecciones, que debía haber convocado un nuevo proceso electoral, pero decidió quedarse el tiempo previsto constitucional que establece una supuesta elección, que además el pueblo peruano no lo hizo así, con lo que sucedió con Pedro Castillo, el expresidente del Perú. ¿Qué futuro le espera a una nación con todos estos antecedentes cuando el 2026, digo con propiedad, debe encarar ya unas elecciones generales? Sí, como decíamos, es un escenario oscuro el que se presenta en los próximos meses, porque lo que ha venido haciendo justamente la coalición mafiosa en el gobierno, y con los tentáculos que tienen diferentes poderes del Estado, instituciones, es ya condicionar de alguna manera el proceso electoral, y creemos nosotros opinamos que eso es como una especie de fraude en marcha, algo así como lo que ocurrió en Ecuador también. Los fraudes ahora ya no se realizan solamente en el momento del proceso electoral, sino desde antes, y en este caso ha sido a través de la inhabilitación sistemática de cualquier tipo de candidato o posible candidato que pueda amenazar a la coalición en el poder, inclusive hasta sectores de la derecha liberal que para ellos no serían funcionales a sus objetivos, ¿no? Que finalmente sus objetivos son la venta del país a las transnacionales, perpetuar un modelo económico impopular y en crisis total, y garantizar las prebendas de estos grupos de poder y mafiosos y hasta sus negocios ilegales, porque recordemos que también hasta el año pasado se han dado leyes que están beneficiando, ya no decimos a los delincuentes de cuello y corbata, sino a los delincuentes comunes y las grandes bandas que existen en el Perú. Entonces, para garantizar esa continuidad, se necesita que no haya ningún atisbo de oposición, ni siquiera moderada, a esos planes, y se está empezando a inhabilitar candidatos o posibles candidatos. Entonces ya se prepara una situación fraudulenta que puede, digamos, tener unas siguientes fases en los meses decisivos de las elecciones, incluyendo adulterar los resultados electorales. Entonces eso es lo que se ve. Por eso es que nosotros insistimos de que es finalmente la lucha popular la que debe en algún momento hacer retroceder estas fuerzas que tengan que, digamos, ser reemplazadas por una alternativa
digamos, del gobierno popular que convoque, además, como se viene exigiendo aquí hace años, a una asamblea constituyente de carácter popular para que haya una refundación de nuestro marco legal y del país, finalmente. Eso es lo que el pueblo está demandando mayoritariamente, y las mismas encuestas de la derecha lo muestran, ¿no? O sea, no es que lo diga solamente las izquierdas o los dirigentes populares. Entonces, ese es el norte que debemos seguir, por el que debemos seguir bregando y que no debemos perder de vista, porque es lo que el país exigió cuando dio su voto en el 2021, y que se ha irrespetado, ¿no? Eso es lo que creemos que debe ser, lo que debe llevarnos, porque sí, el escenario electoral, insisto, se manifiesta oscuro, ¿no? Y con esos antecedentes, diremos, Gabriel, habría que preguntarse si habría condiciones realmente para llevar un proceso eleccionario y si la población podrá votar con libertad, pese a todo lo que hace el Congreso y el gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Gracias a Gabriel Cabrera por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Finaliza este programa. Soy Paola Pérez. Nos encontramos en una próxima edición.